Hola a todos. Hace poco publiqué un video respondiendo a una curiosidad bíblica acerca de dónde sale la esposa de Caín. Si Adán y Eva se cuenta en el Génesis que solo tuvieron dos hijos varones. Bien, con respecto a este video, que fue corto, pues ha surgido algunas controversias y por lo cual es que pues me veo en la necesidad y obligación de sacar este segundo video con un poco más de amplitud para dejar ciertos puntos. Me llegó un mensaje con respecto al video que publiqué y dice el mensaje lo siguiente, se los voy a leer. Debemos tener cuidado con los estudios exegéticos sobre la Biblia. Esta versión, es decir, la que he publicado, no es oficial ni válida en varias entidades cristianas. Como docentes de educación religiosa católica, busquemos fuentes católicas para nuestra enseñanza. Busquemos otras fuentes para nuestra cultura religiosa, filosófica y teológica. Quiero ir por partes. En primer lugar, la persona, el hermano que a lo mejor hace este comentario, dice lo siguiente: debemos tener cuidado con los estudios exegéticos. Yo estoy muy de acuerdo contigo, hermano, al decir, hay que tener cuidado con los estudios exegéticos. La exégesis es pues lo que hace la interpretación de la Sagrada Escritura. Y me dice este hermano, esta versión no es oficial, a lo cual yo le digo que es falso, porque lo que yo explico en el video es una versión oficial de la iglesia, no es una exégesis mía. Algunas partes quizás sí, pero lo esencial, los puntos claros, no es enseñanza mía, sino enseñanza oficial del magisterio de la iglesia. Y dice lo siguiente él: esta versión no es oficial ni válida para varias entidades cristianas. Estoy completamente de acuerdo. Ciertamente, esta enseñanza de la iglesia no la aceptan muchas partes o teólogos, entre comillas, que se llaman católicos o cristianos. Hay muchos teólogos católicos que no aceptan estos puntos de los que hablé en el video que hablaré ahora con más profundidad. Por lo tanto, ciertamente hay muchas entidades cristianas que no aceptan la enseñanza del magisterio de la iglesia, y entre ellos muchos teólogos católicos. Y invita aquí el hermano a decir, hay que buscar fuentes católicas para nuestra enseñanza, lógicamente. Y dice, busquemos otras fuentes para nuestra cultura. Yo le diría, las fuentes que yo estoy citando son fuentes católicas, porque es el magisterio de la iglesia, y ahora voy a dejar claro todos estos puntos, por eso me detendré un poco con más detenimiento aquí. En primer lugar, podríamos decir, ¿por qué surge este revuelo? Porque yo afirmo en el video diciendo que Adán y Eva son y fueron personajes históricos que existieron realmente, y de ellos viene todo el linaje humano. Entonces muchos a lo mejor de los que han visto el video dicen, no, esto no es verdad, Adán y Eva son figuras literarias para explicar una realidad, pero que en realidad no existieron. Fíjense, por lo tanto, la respuesta de si existieron o no Adán y Eva, la respuesta es un rotundo sí. El magisterio infalible de la iglesia, santos padres, los papas, lo han enseñado por los siglos. De hecho, es una cuestión dogmática decisiva para entender temas como la justificación y la redención de Cristo para el género humano. Vayamos por partes, ¿bien? Muchos teólogos modernos y exegetas, ignorando las enseñanzas previas y el magisterio de la iglesia, afirman que los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, donde viene la creación, dicen ellos, son en sentido metafórico. Afirman que es mitología, un género literario, y por ello dicen se puede poner en duda lo que ahí se relata. Esto es lo de que Adán y Eva son reales como tales. Vayamos punto por punto. La existencia de Adán y Eva son hechos reales. Bien, la existencia de Adán y Eva son hechos reales. Aunque el libro del Génesis se utilice muchas imágenes, a lo mejor figuras antropomorfas, pero lo que sí está queriendo dejar el hagiógrafo es datos reales, históricos. En este sentido, la existencia de un primer hombre y una primera mujer, de lo que viene todo el linaje humano. Voy a citar el magisterio de la iglesia. En primer lugar, quiero iniciar
con el Papa Pelagio I en el año 561, enseña lo siguiente: todos los hombres, en efecto, desde Adán hasta la consumación del tiempo, nacidos y muertos con el mismo Adán y su mujer, que no nacieron de otros padres, sino que el uno fue creado de la tierra y el otro de la costilla del varón. Podemos encontrarlo también en el Denzinger 228. Por lo tanto, llevemos una enseñanza del Papa Pelagio I, dejando claro, como dice aquí, que Adán es el primer hombre. ¿Bien? Por otro lado, si la humanidad desciende de una sola pareja creada por Dios, tiene importancia señalar que el Génesis no es de manera literal en cuanto a lo que quiere explicar, pero sí histórico. En ese sentido, el dato es histórico. Se refiere a personas reales, no figuras inexistentes o metafóricas. El Génesis no trata de dar una respuesta científica del origen de la raza humana, ni mucho menos, pero sí nos revela que el origen de la raza humana es con dos personas, Adán y Eva, y con toda la humanidad, y que toda la humanidad desciende de ellos. Por lo tanto, aquí vemos que hay dos verdades que se deben tener en cuenta. Adán y Eva fueron las primeras criaturas humanas y hubo más hijos además de Caín y Abel, como lo podemos constatar en Génesis 6, versículo del 1 al 3. Podemos entender que el mandato de Dios de multiplicarse se llevó a cabo entre mismos familiares, aunque de distintos linajes, como ya explicamos. Si atendemos a la unidad de toda la Sagrada Escritura, podemos ver, poner un ejemplo, como San Pablo relaciona el pecado humano de un hombre, Adán, e incluso hace un paralelismo entre Adán y Jesucristo, incomprensible si no se creyera que Adán fue una persona real, histórico. Avanzamos un poco más en el magisterio de la Iglesia y así nos ubicamos en el Concilio de Trento. Bien, en la sesión quinta del 17 de junio de 1546, en el decreto sobre el pecado original, se dice lo siguiente. Bien, si alguno no confiesa que el primer hombre Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en que había sido constituido e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira, indignación y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que toda la persona de Adán por aquella ofensa de prevaricación fue mudada en peor según el cuerpo y el alma, sea anatema. Por lo tanto, también el Concilio de Trento va a dejar claro que hay una prevaricación, hay un pecado personal, no un pecado social, un pecado personal de un primer hombre, de Adán. Por lo tanto, también el Concilio de Trento va a dejar claro la existencia histórica y real de Adán. Si avanzamos en el magisterio de la Iglesia, existen tres documentos principales, dos de la Pontificia Comisión Bíblica del 30 de junio de 1909 y del 16 de enero de 1948. Y luego más adelante también vamos a tener la encíclica Humane Generis del Pío XII del año 1950, que enseñan lo siguiente, y cito textualmente. Primero, la Comisión Bíblica en el 30 de junio de 1909 establece lo siguiente: no tiene sólido fundamento los sistemas que con apariencia de ciencia excluyen el sentido literal de los tres primeros capítulos del Génesis. Es decir, aquellos que excluyen que aquí solamente es, que a lo mejor Adán es solamente un género literario o una mitología o un cuento. Bien. Segundo, dice la Pontificia Comisión Bíblica, no puede enseñarse lo siguiente. ¿Qué no puede enseñarse? Que no contienen narraciones de cosas realmente sucedidas respondiendo a la realidad objetiva e historia, sino fábulas tomadas de mitologías, cosmogonías antiguas, acomodadas por el autor de la doctrina monoteísta, que se trata de alegorías y símbolos destituidos de todo fundamento real, ordenados a inculcar verdades religiosas y filosóficas, que se trata de leyendas en parte históricas y en parte ficticias, libremente compuestas por instrucción de las almas. Por lo tanto, está dejando claro aquí
que no se puede enseñar, que lo que se enseña en el Génesis es solamente mitología, sino hechos reales, bien, hechos reales de una historia real acontecida en un tiempo concreto. Bien, por lo tanto, otra enseñanza de la Comisión Bíblica dice, no puede ponerse especialmente en duda el sentido literal histórico donde se trata de hechos narrados tocantes a los fundamentos de la religión cristiana, a saber, la creación de todas las cosas por Dios, bien, la formación de la primera mujer y del primer hombre, la felicidad original de los primeros padres y el mandato impuesto por Dios al hombre y la transgresión de por tentación del demonio. Por lo tanto, no se puede enseñar esto. En segundo lugar, la Comisión Bíblica del 16 de enero de 1948 dice lo siguiente. Mire, reivindica el valor del documento anterior de 1906 hasta el punto de tal de no reconocer ninguna necesidad de promulgar otros decretos sobre el argumento. Enseña que el género histórico usado por los autores sagrados no concuerda exactamente con nuestro concepto de historia moderna. Lógicamente, no es historia en sentido como nosotros lo vemos, pero al mismo tiempo sostiene que no quiere decir que esos relatos no contengan historia verdadera. Esto será aclarado más adelante en la encíclica Humani Generis. Y en tercer lugar, tenemos la encíclica Humani Generis de 12 de agosto de 1950, y dice lo siguiente, bien, vamos a ver aquí cómo dice la encíclica. La declaración más reciente del magisterio, por lo tanto, es esta, sobre la historicidad de Adán y Eva, la encíclica, promulgada, como dijimos, por el Papa Pío XII, de feliz memoria. En esta carta, bien, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica, el Santo Padre enseña lo siguiente, cito textualmente, mas cuando ya se trata de otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien, fíjense lo que dice la encíclica Humani Generis, o bien pensar que Adán significa un conjunto de muchos primeros padres. Por lo tanto, la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII está dejando claro la existencia histórica de un primer hombre, en este caso Adán y Eva. Y más, doctrina católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es la síntesis de la doctrina de todo lo que creemos los católicos, en el número 402 dice: todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo afirma, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores en Romanos 5:19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos. Por lo tanto, y dice aquí, por cuanto todos pecaron en Adán, es decir, hay un primer hombre, no se puede poner en duda. Catecismo de la Iglesia Católica en el 390 también dice, el relato de la caída de Génesis 3 utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia. Podemos verlo también recogido en Gaudium et Spes número 13, numeral 1. La revelación nos da certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Y esto va a estar recogido en el Concilio de Trento y en la encíclica Humani Generis. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia está dejando claro la existencia histórica. Nada que Adán es un género literario, que Adán es el conjunto de muchos hombres. Porque si no defendemos la existencia de un hombre y una mujer, es muy difícil compaginar el tema de el pecado original cometido por un hombre, no por un conjunto de hombres. Bien, por lo tanto,
vamos a ver también, si seguimos, el catecismo es muy claro en esto. El número 404 igual lo va a explicar. Y el 375 también dice lo siguiente: la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en justicia, en un estado de santidad y de justicia original. Bien, esto también lo va a decir Trento. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Por lo tanto, vemos que se reafirma la existencia real. Por otro lado, bien, podemos tener también y ayudarnos del magisterio reciente, la enseñanza del Papa San Juan Pablo II con respecto a unas catequesis que tuvo con respecto a la creación. Bien, la existencia de aquello que la Iglesia llama pecado original es lamentablemente una evidencia aplastante, con solo mirar alrededor nuestro y antes dentro de nosotros mismos. También lo va a decir, esto que acabo de decir lo dice el Papa Benedicto XVI, es decir, la existencia del pecado original por un primer hombre, dice, es de una evidencia aplastante. Es una catequesis del Papa Benedicto XVI del año 2018. Por lo tanto, bien, he querido pues narrar todo lo que enseña la Iglesia con respecto a lo que hemos hablado y con respecto a este debate que surgió con mi primer video respondiendo a de dónde nace la mujer de Caín. Bien, por lo tanto, claro, justamente hay que decir que es enseñanza del magisterio de la Iglesia, no una interpretación mía. Hay que aprender a distinguir la opinión de un teólogo, aunque sea biblista, doctor, sea lo que sea, aunque sea la opinión de un biblista, de un teólogo, es opinión, es a lo mejor hipótesis. Pero por otro lado está el magisterio de la Iglesia, que es el único encargado de cuidar el depósito de la fe de manera auténtica y enseñar, porque si no, no se entiende pues que esa verdad de Jesucristo se mantenga íntegra. Por lo tanto, esto es lo que quería dejar claro, que el libro del Génesis utiliza imágenes, alegorías, pero está dejando claro verdades históricas y concretas, como es el caso de Adán y Eva, que tuvieron que existir y del cual viene todo el linaje humano. Bien, todo el linaje humano. Por lo tanto, esperamos que les haya ayudado. Claro que yo no utilizo interpretaciones mías, sino enseñanza del magisterio, que es ciertamente lo que nos va a llevar al conocimiento de la verdad plena. Muchas gracias.